Muy buenos días, Carla, aquí a tus órdenes. Bienvenida al canal del Congreso. Doctora, platíquenos un poco más. La presión política y económica del presidente Donald Trump orilló al gobierno mexicano a detener y a deportar a miles de migrantes. Pues yo creo que sí, que efectivamente México tuvo un giro en su política o en su intención de política migratoria que anunció al inicio de este sexenio y que ciertamente pues empezó con una dinámica, bueno, de apertura y de supuesta fluidez por el país de la población migrante, y al final de cuentas pues obviamente la presión estadounidense tuvo un efecto muy fuerte. Recordaremos que hace justamente 45 días estábamos con el asunto de que nos ponían aranceles o se detenía la migración, y el gobierno mexicano de manera pragmática tomó la decisión de apretar más en el tema migratorio. Entonces, sí, yo creo que hay que reconocerlo, hubo un giro no esperado en el sentido del discurso, pero sí en un nivel de pragmatismo que también hay que reconocer. Doctora, en la práctica ya cumple México como tercer país seguro para los migrantes que esperan obtener asilo en Estados Unidos. No, y quiero repetirlo muy enfáticamente. Miren, la categoría de tercer país seguro es una categoría jurídica e implica muchas cosas que, digamos, oficializan un programa, un proyecto, una relación. Entonces, en la medida en que México no firma un acuerdo de estos, y no lo va a firmar, y ahora menos porque justamente, digamos, hay un acuerdo con Estados Unidos de que se ha avanzado en el control migratorio, otra vez con sus asegúnes, y que lo podemos discutir, pero esto hace que ya en nuestro país no tenga esa presión de Estados Unidos, que efectivamente quería imponer esa norma. ¿Por qué es importante la aclaración? Porque si México firma un acuerdo de eso, de este tipo, no importa quién gobierne, si se reeligiera, ojalá que no, pero se reeligiera a Donald Trump o fuera el otro el presidente, México ya queda con esa categoría. Entonces, aquí lo importante es que México mantenga su posición de tener sus políticas migratorias y no sujetarse a los ritmos y, digamos, obviamente a los intereses de Estados Unidos, que de alguna manera se hace. Hay que ser también sinceros y realistas, pero hay un paso que sí es importante de ya formalizar un acuerdo de ese tipo. Entonces, yo creo que sí es importante aclararlo, porque aunque algunos, digamos, analistas o colegas o incluso la población de repente mencionan, bueno, pues ya es como si estuviéramos en un tercer país seguro. No, no lo estamos, y la diferencia es que podemos modificar, podemos renunciar a lo que estamos haciendo, podemos decir lo que queramos, porque no hay ningún acuerdo y no nos obliga, nos obliga en la política, si ustedes quieren, pero no en lo jurídico, y yo creo que esa ha sido una jugada importante de parte del gobierno. Así es, doctora, pero bueno, México militarizó a sus fronteras y con esto pues obligó también a los migrantes a tomar los senderos más peligrosos, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Los migrantes ya tomaban los senderos más peligrosos. La población migrante por México ha cruzado desde hace por lo menos 20 años de manera constante hacia Estados Unidos, y de una manera muy peligrosa, justamente por la criminalidad de nuestro país. Lo que vimos el año pasado, y todavía un poquito con el tema de las caravanas, fue la visibilización de ese pequeño flujo, una partecita, porque realmente cruzan por el país alrededor de 400,000 personas. Entonces, aquí el punto interesante es que nos permitió voltear los ojos y empezar a ver que, fíjense que yo creo que cosas que pueden modificar el tipo de experiencia migratoria que se ha dado en nuestro país. Una es que si las autoridades no son las cómplices directas de la criminalidad, o sea, hay unos malos malosos, ¿no?, que son los que obviamente llevan todo a cabo esta parte del crimen a ras del piso, pero no podemos negarnos y cerrarnos, ya creo que aquí a estas alturas todos los mexicanos lo sabemos, a que si no hay autoridades cómplices que encubren todo el tema de trata o de la clandestinidad de la migración justamente para aprovecharse de ella, pues no habría este crimen organizado. O no de esta magnitud, no como lo hemos observado en nuestro país y en otros tantos. Entonces, aquí la ecuación puede cambiar efectivamente con el compromiso que hay de parte del gobierno, y hay que presionar mucho todos a que no sea el cómplice de estos criminales. Entonces, baja a un nivel en el cual efectivamente es peligroso para la gente que cruza por nuestro país y no se documenta, no pasa por los filtros que el gobierno mexicano ahora está tratando de proponer, y obviamente la gente se desespera porque la gente tiene necesidades de reunificación familiar, de trabajo, o gente que efectivamente está huyendo de condiciones muy duras. Entonces,
lo que vemos es que se desesperan y eligen el camino de la clandestinidad vía algunos, bueno, pues coyotes, como les decimos, Sí. y lo que hemos visto es que cada vez es más peligroso eso, pero, reitero, lo es porque hay autoridades cómplices. Si no las hay, eso, pues, digamos, sí es un crimen y sí es una cuestión muy delicada, pero no tiene la misma magnitud, si ustedes se dan cuenta. Claro. Doctor, en 45 días casi expulsó del país a 49,000 migrantes. ¿Cambió Andrés Manuel López Obrador su política humanista y de respeto al migrante para evitar el conflicto con Donald Trump? Evidentemente, México modificó su discurso, el gobierno mexicano, y incluso de las cosas que acaba de anunciar hace unos minutos Marcelo Ebrard, es que ahora en estos siguientes 45 días van a poner mucho más atención a un asunto que ha sido la crítica más fuerte, y es el trato a la gente que ha llegado a nuestro país, que solicita asilo como una forma de quedarse y que están en las estaciones migratorias, pues de una manera bastante deplorable. Entonces, digamos, por lo menos es lo que dijo ahorita, vamos a darle seguimiento, no podemos bajar la guardia en eso, pero efectivamente el gobierno mexicano modifica su discurso, modifica su práctica, y lo que estamos viendo también es que en cierta manera, y lo quiero decir con toda la responsabilidad, México o el gobierno mexicano mide un poco en la opinión pública, pues, cómo se percibe este tema de la migración con relación a Estados Unidos, y en ese sentido, pues se da cuenta que hay un costo menor que, por ejemplo, ya lo vimos hace 45 días, que en su momento los aranceles. Entonces, apuestan por eso, y por eso es importante seguir tomando el pulso y la presión a que México puede cambiar su política migratoria, puede ser un país como digamos, en el sentido de también tener su propia dinámica y sus leyes, no necesariamente porque no se facilita este tema del filtro, digamos, de poder cruzar de manera libre, porque bueno, por la peligrosidad misma que hay en el país, pero tampoco tiene por qué ser un país que tiene una cantidad de restricciones y que, por ejemplo, alarga muchísimo los tiempos para que la gente pueda hacer sus trámites en el caso del refugio, por ejemplo. Y eso lo que hace es que tenemos mucha gente varada que en realidad quiere ir a Estados Unidos y que el gobierno mexicano pues la está deteniendo con asuntos administrativos que no necesariamente se tendrían que estar aplicando. Entonces sí, México sí cambió y tenemos eso, pues hay que ser realistas. No necesariamente eso implica que se va a mantener esta política permanentemente, pero también si no hay una política de contención, también se movilizaría el tema del flujo, porque la situación en los países de Centroamérica y en mismo México, es el país más expulsor en este caso, que en Centroamérica es más la gente mexicana la que emigra, sí. y ahí el punto es, si no se cambian las razones de origen, pues obviamente la gente va a seguir, en el caso de la violencia sobre todo y de la precariedad económica, porque obviamente reunificación familiar, pues ese es un derecho humano. Claro, sí, pareciera que se les criminaliza por igual a todos los migrantes, ¿no, doctora? Y esto es muy burocrático, también el hecho de que vengan a pedir asilo, estos trámites que usted bien comenta, pues son muy, muy tardados, y en el lugar de parecer un tercer país, seguro que usted ya nos hizo favor de hacernos la aclaración, pues parece más una sala de espera, ¿no? Pues sí, y mira, yo también quiero llamar la atención en el tema de la hipocresía de todos, porque mira, si se trata de gente con una situación precaria, evidentemente que están saliendo pues con la necesidad inminente de hacerlo, porque ¿quién se aventura a una cuestión de estas si no, digamos, no es un paseo en el campo? Claro. No, es una cosa muy Así es. difícil, muy complicada, incluso cuando lo hacen en familia, que es lo que más hemos visto que avanza, pero si se tratara de gente con visa de turistas, con ciertos recursos, con una tarjeta de crédito, bueno, ni quién voltea a verlos, porque claramente hay un sesgo de clase y una cosa muy discriminatoria que tenemos también que reconocer. Entonces, frente a esto, lo que hay que hacer es empezar a hablar del tema de la migración de una manera más clara en nuestro país, dejarnos de hipocresías en el sentido de que México siempre ha sido un país de asilo y de refugio, porque no lo ha sido. México ha tenido momentos heroicos, ha tenido momentos realmente memorables en nuestra historia, pero nuestras leyes migratorias son durísimas, Carla. Así es. Entonces, frente a esto, creo que es una oportunidad también de revisar nuestro esquema y revisar nuestra visión
frente a un tema que es el tema del mundo. O sea, ya no hay vuelta de hoja. Hagan de cuenta que esto es el inicio de un proceso que en realidad se había tardado en México porque pues nuestras condiciones o lo que ustedes quieran, pero México es un país no solo de paso. México eventualmente será un paso de mayor movilidad e integración planetaria, como cualquiera en el mundo. Así es. Doctora, por último, ¿a qué vino Mike Pompeo a México? Bueno, Mike Pompeo vino a pasar lista, vino a echar ojo cómo están las cosas por acá. No es México solo, sino es una revisión en la región latinoamericana, en varios países. Digo, también ayer mismo fue a El Salvador. Entonces, no podemos bajar la guardia en el sentido de que Mike Pompeo es la cara, digamos, amable, bonachona, de este equipo que nosotros vemos mucho a Donald Trump. Pero Donald Trump es solamente la punta del iceberg de un gobierno muy conservador, de un equipo muy conservador que entró a la Casa Blanca gracias a él y que, bueno, lo que hemos dicho durante mucho tiempo, Mike Pompeo representa esta figura del halcón de estos, digamos, políticos estadounidenses, hacedores de política dura que van controlando, en este caso la región latinoamericana, para sus propios intereses. Miren, una cosa que se dice que es muy importante no perderle la vista, es se habla de que, bueno, México solicita que se revise y se actúe en el tema del libre tráfico que se ha dado de armas hacia nuestro país. Y pues obviamente México solo puede hacerlo con digamos, la ayuda de este tipo de equipos, ¿no? Digo, del gobierno estadounidense. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las armas para ellos es un comercio importantísimo, por eso las tienen liberadas en su país, en gran parte de Estados Unidos. Entonces, es difícil, porque ¿a qué vino? Pues justamente a negociar. Bueno, pon tú que aquí México trata de meter este tema y trata de empujarlo y lo intentará, y yo creo que hay que apoyarlo muchísimo, pero el punto es que sus intereses están por encima de sus amigos y eso no se nos puede olvidar nunca. Vino a pasar lista, vino a revisar, vino a decir, aquí Estados Unidos es el que está poniendo e imponiendo las normas y en 45 días volveremos a hablar. Es difícil porque la hegemonía estadounidense sigue siendo la que impera y por eso digo, podrá ser la cara bonachona, es como el policía bueno, policía malo. Claro. El malo, la cara que no nos gusta es Donald Trump, pero nos dejamos ir mucho con esa imagen y hay que tener mucho cuidado porque Mike Pompeo pues realmente vino a dictar y a revisar y en todo caso, bueno, tal vez negociar y que México empuje, pero claro, ahí es donde pues hay que empujar también nosotros muy fuerte. Así es, pareciera que vino también a hacer una especie de presión, ¿no, doctora? No, evidentemente, digo, por eso digo, con cara buena, no con esta cara que no nos gusta, pero claro, la realidad es que se fue luego a El Salvador y el presidente de El Salvador decía, bueno, a mí me parece que es un tipo bonachón, no lo conocía, aguas, claro, no se confíe, porque justamente ese es el juego, ¿no? El juego político, claro, que todo país tiene, ¿eh? Todo así país es, lo maneja, pero ellos con una astucia y una imposición que no podemos permitir, pues, la inocencia a estas alturas del partido, ¿verdad? Claro, no podemos permitirlo. Doctora Leticia Calderón Chelius, analista internacional del Instituto Mora, muchas gracias por conversar con nosotros de este tema tan importante y que sin lugar a dudas seguirá dando mucho de qué hablar. Y también, doctora, queremos aprovechar, tenemos entendido que su hermana se encuentra en el Instituto Nacional de Nutrición y está esperando un trasplante y le están pidiendo sangre. Queremos ofrecerle este espacio para que usted haga un llamado y en lo que le podamos apoyar. Pues muchas gracias, sí, pues quien pueda y quiera y tenga tiempo y done sangre, porque lo que nos piden es un número importante de donadores a fin de cubrir la cuota que se necesita de entrada, ¿sí?, de donadores de sangre, de cualquier tipo de sangre, para Laura Calderón Chelius, bueno, mi hermana, y justamente el asunto es por la urgencia del tiempo tan corto con el que nos lo piden, y por otro lado, pues porque de cada 4 que han ido y que les agradecemos muchísimo, pues no todo mundo cumple las posibilidades de donar por alguna razón. Entonces, entre más gente pudiera hacernos el favor, que tuviera las condiciones, pues es esta semana en que nos urge conseguir a estos donadores de sangre, que pues como sabemos muy bien es la posibilidad que tiene alguien de pues seguir en esta vida, ¿no? Muy bien, doctora Leticia Calderón Chelius, le agradecemos el hecho de conversar con nosotros, estaremos muy al tanto.